Hola, Neneco. Sobre todo, gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Eric González, soy de Cartagena. Soy administrador de comercio exterior. He hecho algunos estudios complementarios en logística, gerencia internacional. Y llevo más de 10, 15 años más o menos trabajando en comercio exterior y en logística internacional. Interesante, interesante, Eric. Y cuéntanos qué hacías antes de entrar a la mentoría, cómo era tu situación profesional. Bueno, en ese momento yo estaba trabajando de manera independiente, trabajaba por proyectos con algunas empresas en Colombia y en el exterior. Trabajaba principalmente en proyectos relacionados con comercio exterior y logística, donde las empresas, digamos, pedían mi asesoría y mi ayuda para coordinar procesos de mover mercancía, digamos, de un país a otro y generar ciertos tipos de proyectos para principalmente, pues sí, lo último que estaba haciendo en ese momento era para hacer montajes de plantas de producción de energía. Mi situación en ese momento era que, bueno, sentía que no era tan fácil realmente conseguir este tipo de proyectos, conseguir empresas en Colombia era un poquito difícil porque principalmente utilizaba las redes de contactos y bueno, utilizaba LinkedIn y algunas otras plataformas, pero principalmente era redes de contactos. Esto pues digamos que en cierta medida limitaba un poco en facilitar esta búsqueda de clientes y de oportunidades de nuevos proyectos, ¿cierto? Con estas empresas internacionales que trabajaba en ese momento, no salían proyectos constantemente, entonces siempre tenía que estar moviéndome y era en cierta manera era, digamos, relativamente inestable, no era tan fácil de conseguir. Tú como tal eras freelance porque eras independiente, Sí, ¿cierto? correcto. Con estas empresas siempre trabajaba como, digamos que, por decirlo de alguna manera, como independent contractor. Ok. ¿Y qué fue lo que más te motivó a ti como a buscar la mentoría, a entrar? Por ocasiones y por momentos tenía periodos de tiempo bastante disponibles. Digamos que esa búsqueda entre proyecto y proyecto, esa búsqueda de nuevas oportunidades, de clientes, lo veía como una oportunidad precisamente a ustedes los vi como una oportunidad precisamente de poder conseguir, digamos, nuevos clientes, nuevas oportunidades, y no solamente en Colombia, que era lo que te mencionaba anteriormente, que no era tan sencillo realmente buscar y encontrar este tipo de oportunidades y de proyectos que pudieran, digamos que hacer esa transición menos larga. A veces habían periodos de transición entre un proyecto y otro pues, que eran relativamente largos y adicionalmente pues tenía disponibilidad de tiempo. Excelente, excelente. Y antes tú de entrar a la mentoría, ¿qué conocimiento tenías tú de plataformas de trabajo remoto, de freelance, por ejemplo, como Upwork y cosas así? ¿Cuál era tu conocimiento con respecto? Cero, realmente. Lo que utilizaba era, digamos, principalmente LinkedIn. Utilizaba LinkedIn pues, para buscar, digamos, oportunidades, proyectos, hacer como una red de contactos, tratar de utilizar, digamos, esos algoritmos para poder generar, digamos, publicaciones muy relacionadas a lo que, en lo que yo me desempeño. Y bueno, trataba realmente de hacer eso principalmente por medio de LinkedIn y también de redes de contacto profesionales directos. Redes propias de contacto, claro, Correcto. así, así te movías. Y entonces, o sea, antes de tú unirte al programa, ¿tenías como alguna duda o algún miedo del programa como tal? Digamos, ¿qué te hizo confiar en nosotros? Claro, duda. O sea, realmente yo entro al programa porque me generaba muchísima curiosidad porque dentro de mi, digamos, ese contexto mental en el que fui entrenado desde que yo empecé en esto, desde que pues, inicié mi carrera, a nosotros nos enseñaron y nos acostumbraron a que, bueno, tienes que ir a una oficina, tienes que ir a trabajar, tu desarrollo profesional es en una empresa, tienes que buscar este empleo y desarrollarte profesionalmente dentro de esta compañía. Era, digamos que, un entrenamiento que en aquel entonces era lo que realmente se usaba y empecé a sentir curiosidad de lo que, al verlos a ustedes, de que, bueno, qué tan abiertas están en mi carrera, en mi campo, estas posibilidades de trabajo remoto.
te decía anteriormente, yo todo lo manejaba por medio de LinkedIn, redes de contactos. Pero bueno, ¿hasta qué punto tú puedes empezar a contactar por medio de plataformas a otro tipo de empresas y en otros países? Lo veía viable, lo veía posible, pero no sabía cómo, porque pues, realmente no conocía el mundo como era en ese ámbito particular. Claro, estabas muy acostumbrado a lo tradicional Correcto. y esto era como que todo un mundo nuevo y bueno, te diste cuenta al final que en realidad sí hay muchas oportunidades allá afuera. ¿Cómo fue, digamos, que esa experiencia que tú tuviste dentro de la mentoría? ¿Qué fue lo que más te gustó del programa? Bueno, me gustó mucho, digamos que es bastante personalizado, me gusta mucho ese acompañamiento. Poco a poco te van abriendo la mente y a ver las posibilidades de que, bueno, no solamente en la industria en la que yo me desempeño, sino en otras industrias logré ver que la posibilidad sí existe de poder acceder a trabajo remoto. ¿Qué me pareció muy interesante de todo esto? Es poder ver la posibilidad de que, bueno, no solamente Colombia es el límite. Y aclaro mucho de que anteriormente, antes de yo entrar a la mentoría, ya yo trabajaba con una empresa internacional. Afortunadamente logré contactarlo, pero digamos que no era remoto, me tocaba hacer viajes por periodos de tiempo muy largos, me tocaba ir presencialmente a los proyectos y a veces era dispendioso porque estaba mucho tiempo fuera de mi ciudad base y me quitaba mucho el tiempo. Entonces me gustó mucho poder ver y que ustedes me mostraran que efectivamente hay una posibilidad por fuera de simplemente Colombia o esta red de contacto, de que habían otras herramientas y que se pueden usar por supuesto al mismo tiempo y paralelamente las dos herramientas, tanto esas buenas redes de contacto personales que hay, el uso de LinkedIn como herramienta para incrementar esa red de contacto, pero también este tipo de plataformas donde tú puedes hacer esta búsqueda de remoto y puedes hacer proyectos ya sea cortos o largos, para hacerlos remotos sin la necesidad de tener que ir presencialmente a estos viajes o a donde el proyecto se esté desarrollando. Claro, o sea, es a la final combinar eso que ya tú traías de lo tradicional con lo moderno para poder maximizar los resultados. Que al final Correcto. cuéntanos cuáles fueron esos resultados que obtuviste gracias al programa. Bueno, después de la mentoría, digamos, empecé a familiarizarme con el tema de Upwork. Empecé pues a buscar ciertas opciones, a buscar proyectos, como a familiarizarme un poco con eso. Siendo muy honesto contigo, posteriormente pues me salió un proyecto, un par de proyectos cortos donde tuve que poner a disposición de estos proyectos el 100% de mi tiempo, por eso inmediatamente no lo hice, pero pues después ya cuando estos proyectos terminaron, nuevamente retomé el tema. Precisamente estaba revisando y realmente en el transcurso de, ¿qué te digo? Un mes y medio ya empecé a ver que, digamos, estos algoritmos empezaron a mostrarme muchas vacantes, proyectos, posibilidades de diferentes tipos, inclusive algunas eran por hora, algunas otras eran full time, había de todo, ¿cierto? Entonces, inclusive en mi industria, ¿no? Entonces empezó a mostrarme y el algoritmo me mostraba este tipo de vacantes y se volvió mucho más continuo el tema hasta finalmente poder lograrlo. Sobre qué fue lo que se logró en este momento, este proyecto que conseguimos es un freight forwarder en Australia, es un agente de carga internacional en Australia. Ellos están trabajando en pro de unos nuevos proyectos y necesitaban a un experto en operación logística internacional para que los ayudara y les hiciera este acompañamiento en estos procesos. Ok. Eh, lo que logramos conseguir, logramos un acuerdo comercial de $30 por hora. Va a ser, pues, digamos que toca hacer un seguimiento y un control precisamente de las horas trabajadas. Pero es sumamente interesante porque, pues, lo que te digo, estoy trabajando con un freight forwarder internacional y que su base está en Australia, o sea, Increíble. del otro O sea, lado del mundo. O sea, ¿cuándo te imaginaste tú de estar trabajando con una compañía de Australia al otro lado del mundo ¿no? simplemente porque Increíble, o sea, lograste esto por medio de alguna plataforma online como Upwork? no, es increíble realmente porque, bueno, inclusive pues contando un poquito a título personal, digamos,
todo este nuevo contexto que ha sido para mí, pues inclusive la diferencia horaria, o sea, ya me ha tocado acostumbrarme a poco a poco pues a coordinar ciertas reuniones donde en Australia estamos a 15 horas de diferencia, entonces he tenido que acomodar ciertos horarios para poder coincidir con el, digamos, el horario laboral de Australia, ¿no? Esta es una empresa que estaba basada en Australia, pero tiene operaciones y proyectos en Europa, en Estados Unidos. Entonces, es bien interesante, o sea, se abre todo un mundo de posibilidades y lo que tú bien dices, o sea, ¿cuándo me iba a imaginar a trabajar con una empresa en Australia? ¿Cierto? O sea, casi que estoy trabajando de noche. A la final todo esto cambió tu percepción sobre el trabajo remoto. Totalmente, totalmente, porque cuando empecé a ver las posibilidades, inclusive dentro, lo que te decía, cuando ya el algoritmo empieza como a mostrarme ciertas posibilidades de proyectos en operación logística y en comercio internacional, empiezo a darme cuenta, habían posibilidades en, ¿qué te digo? Europa, Asia, muchas oportunidades con China, porque realmente el comercio mundial casi que se está tornando hacia China y era increíble ver todas esas posibilidades, ¿no? Increíble. Y tú me contaste ahorita que, bueno, tú saliste a aplicar, ¿cierto? Pero esta de por sí fue una oferta que a ti te llegó sin tú buscarla, ¿cierto? Correcto, simplemente, digamos, yo a muchas de las ofertas donde yo veía que tanto mis habilidades como mi experiencia eran útiles, yo eh, enviaba las propuestas, enviaba por mi portafolio, trataba de ponerme en comunicación con ellos y todo esto. Pero esta principalmente fue en algún momento donde la plataforma me mandó una notificación y me dice que había sido invitado a ser partícipe en este proceso y de enviar una propuesta. Simplemente pues me llegó la notificación, miré la propuesta, vi lo que el proyecto era, vi que mis habilidades y mi experiencia se acoplaban a él y simplemente envié mi propuesta con mi carta de presentación, eh, pues normal, digamos. Ahí ya la persona pues empezó a contactarse conmigo por mensaje, empezamos a conversar, coordinamos una reunión y ahí se fue desarrollando todo el negocio. Buenísimo. O sea, el perfil optimizado que te hicimos aquí en Freedom funcionó a la perfección. Correcto, correcto. Bueno, para ir cerrando, todo esto que nos cuentas es bastante interesante, Eric. De verdad que estamos muy contentos aquí que haya sido caso de éxito. ¿A quién le recomendarías la mentoría? No, de hecho, o sea, yo personalmente pensaba dentro de, como te decía, dentro de mi entrenamiento y esa, digamos, herramientas tradicionales que uno utilizaba para búsqueda de empleo, de proyectos, de trabajar. Realmente yo no veía que en mi carrera o en la industria que yo me desempeño, no veía que realmente trabajar como freelance fuera posible. Las operaciones internacionales, digamos que están muy ligadas a que hay muchos procesos que tienen que hacerse físicamente, ¿no? Te pongo simplemente un ejemplo, llenado de contenedores, operaciones portuarias, etcétera. Pero realmente creo que todo se ha venido abriendo a esta virtualidad y a esta posibilidad de que se pueda hacer mucho trabajo remoto. Yo pensaba personalmente que mi industria no era tan fácil y mira que sí se logró. Entonces, me atrevería a recomendar 100% este tipo de mentoría para cualquier tipo de profesional. O sea, cualquier tipo de profesional que esté dispuesto a abrir su mente y a poder buscar posibilidades casi que infinitas en el mundo. Por supuesto que no es fácil, por supuesto que uno tiene que acoplarse a muchísima actualidad, a muchísima modernidad que hay en todo este contexto remoto y virtual, pero infinitamente vale la pena. O sea, realmente se lo podría recomendar a cualquier tipo de profesional, a aquel profesional que quiera un cambio de carrera, profesional que tenga de repente intervalos de tiempo disponibles donde pueda buscar nuevas opciones, que tal vez profesionales que en su trabajo diario tienen la posibilidad de conseguir oportunidades de asesoramiento o tener algunas otras oportunidades de buscar trabajos adicionales también se puede hacer, porque conozco personalmente muchos profesionales que digamos que tienen esa posibilidad en su trabajo de trabajar y también tener, digamos, algún otro tipo de negocio, porque aquí en Upwork no solamente es que, por supuesto, puedes encontrar trabajo full time, pero también hay trabajos por proyectos, ¿cierto? Hay trabajos donde simplemente puedes, digamos, precisamente cobrar por hora
y asesorías muy puntuales y específicas y hacer muy buenos contactos con empresas. Totalmente. Bueno, lo último, la última pregunta ya para cerrar es, si tuvieras que describir esta experiencia, esta mentoría en una sola palabra, ¿cuál sería? Un nuevo mundo, realmente porque lo que te decía, o sea, casualmente ayer conversaba con unos amigos sobre este tema y muchos están en ciertas situaciones de cambio, de transición de carrera, en cambio de muchas cosas que ellos en su vida laboral están teniendo. Y yo les comentaba que precisamente todo esto es un nuevo mundo. Nosotros en nuestro entrenamiento, tanto en la universidad como en el colegio, te fueron diciendo muchas cosas que en aquel entonces eran reales y hoy día también lo son. Esas herramientas han venido evolucionando y hoy en día hay una cantidad de posibilidades que realmente, así como te lo describía, son un nuevo mundo. Conseguir posibilidades de trabajar con empresas en otros lados, lo que bien tú muestras digamos, en tus redes sociales y en tu mentoría, que es la posibilidad de ser un freelance donde tú desde cualquier parte del mundo puedes trabajar. Digamos, ese estilo de vida que tú vives, que tú y tu pareja viven, que son el de nómadas digitales y que simplemente se la pasan viajando. Yo decía, bueno, pues, no sé, eso es algo muy moderno, eso es algo muy de nuevas generaciones, ¿cierto? Y no, es real y puede ser aplicable para cualquier persona. eh, y se puede. Yo decía, bueno, de repente para temas de, por ejemplo, no sé, pensaba de que para diseñadores, para gente que maneja marcas, de repente ingenieros de sistemas, que trabajar remoto es mucho más viable y mucho más posible. Pero este tipo de carreras como la mía, donde realmente hay mucha operatividad y hay muchas cosas que hay que hacer físicamente o sorpresas, sí se puede también, ¿no? Total, total, sabias palabras, Eric, y de nuevo muchísimas gracias por dejarnos saber pues tu historia y cómo te fue aquí en la mentoría con nosotros. Nos alegra que haya sido un caso de éxito y que esto te haya sido bastante útil. Y bueno, vamos a estar pues pendientes de cómo se desenvuelve toda esta historia.